Buenas tardes. La siguiente entrevista se realiza con el propósito de reflexionar acerca de lo que es la inteligencia emocional, para lo cual estaremos entrevistando al maestro Daniel Herrera Cabañas, quien tiene una licenciatura en educación primaria y la maestría en innovación educativa. Bueno, desde su punto de vista profesional, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se refiere al conocimiento de las emociones, desde su concepción, desde su análisis y desde su gestión. Muy bien. Los impactos familiares, sociales que vive un infante pueden influir en la regulación de sus emociones. Claro, como sabemos, el alumno siempre es el reflejo de todo aquello que vive en casa. Si en casa vivimos en un ambiente para nada sano, el alumno presenta conductas disruptivas dentro del salón de clase y esto repercute directamente dentro de su inteligencia emocional, el cómo gestiona él estas emociones dentro y fuera del salón de clases. Ante el descontrol de las emociones de una persona, ¿cómo puede afectar su vida emocional y social? Emocionalmente, la inteligencia emocional pues viene de la mano, ¿no? Si el alumno o el individuo no es capaz de poder conocer y controlar estas emociones a las cuales se enfrenta día a día, no va a tener la experiencia para poder desenvolverse dentro de su entorno social próximo o más cercano. ¿Cómo influye la inteligencia emocional al establecer relaciones interpersonales tomando en cuenta las diferencias emocionales de cada uno? Pues influye en gran medida. El hecho de poder relacionarte en sociedad y el tener una mente sana o completamente esclarecida te ayuda a poder sobrellevar el tacto con los demás. Dentro de un entorno cercano, generalmente los individuos están frente a una situación. Esta situación detonante te pone dentro del mismo margen y generalmente tienes las mismas emociones o un indicio de las emociones que puede llegar a tener cada individuo. Lo principal es tener una autogestión de estas emociones para que tú puedas entender la situación y saber cómo te sientes y cómo puedes actuar frente a este sentimiento, y después el poder observar y reconocer cuáles son las emociones que presentan los individuos que están junto contigo o que están en el entorno social en el que estás conviviendo. El poder reconocerlas hace que haya una sana convivencia y que tú puedas tener un buen trato hacia ellos. ¿Qué diferencia puede haber entre dos personas, una con inteligencia emocional baja y la otra con inteligencia emocional alta? Retomando la pregunta anterior, el hecho de estar frente a la misma situación hace que los individuos puedan actuar de diferente forma. Vamos a poner el ejemplo de un velorio, un funeral. Aunque sabemos que todos en ese momento tienen una emoción negativa de tristeza, ira, frustración, decepción, es muy diferente cómo la sobrelleva cada persona, ¿sí? Desde el momento en el que tú puedes... ¿Qué diferencia puede haber entre dos personas, una con inteligencia emocional baja y la otra con inteligencia emocional alta? La diferencia es en cómo sobrellevan el momento o la situación a la que se están enfrentando. Tomando como punto de partida la pregunta anterior, si nosotros nos encontramos en el mismo entorno, por ejemplo, en una pelea familiar entre mi esposa y yo, y aunque ambos nos sintamos enojados, frustrados, cansados, desgastados, si nosotros no somos capaces de primero regular nuestras emociones y después ver cuál es la situación a la que nos estamos enfrentando para poder resolver el problema, muy probablemente ella tenga mayor madurez que yo y diga, vamos a dejar todo por la paz y trate de resolver el problema. Pero si yo no lo hago como persona, lo único que voy a hacer es provocar otro problema más grande. Y como este ejemplo hay varios, donde las personas están frente a la misma emoción, pero el hecho de que una persona de este entorno no la pueda resolver complica que los demás puedan salir de ella. Bien, ¿qué habilidades personales y cognitivas podemos desarrollar si tenemos buena inteligencia emocional? Cuando hablamos de
Habilidades personales, pues nos referimos a todo lo que tiene que ver, está relacionado con la convivencia y con el autoconocimiento, porque precisamente esta gestión y control de emociones me permite conocerme a mí como individuo. Y una vez que me conozco yo como individuo, puedo conocer a otras personas, puedo enfrentarme a diferentes situaciones y saber cómo sobrellevarlas, cómo resolverlas. Cuando hablamos de situaciones o habilidades sociales, va desde el convivir, el poder ser parte de una comunidad o inclusive el cómo liderar una comunidad, porque ya eres capaz de reconocer cómo se sienten las personas que conviven en tu entorno próximo. ¿Qué daños físicos y psicológicos podemos sufrir al no tener inteligencia emocional? Bueno, cada individuo es muy diferente, ¿verdad? Pero generalmente cuando nosotros no tenemos un control sano o adecuado, físicamente podemos poner como ejemplo esta semana anterior que nos enfrentamos ante un proceso de evaluación, el cual fue muy desgastante para todos los docentes. En muchas ocasiones, si nosotros no sabemos cómo sobrellevar este sentimiento o estas emociones, puede llegar a incurrir en un desgaste tanto físico como emocional, que incluso ha llegado a provocar que varias personas tengan derrames cerebrales, derrames en los ojos, parálisis faciales, problemas de ansiedad, problemas de estrés, ¿sí? En cuanto a las habilidades cognitivas o al desarrollo de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, influye mucho porque si el individuo no se siente lo suficientemente bien para participar dentro de un ambiente de aprendizaje, no se va a poder concretar un conocimiento. Entonces, el hecho de que dentro del aula o dentro de un individuo no exista un control de las emociones hace que no pueda retener un contenido y lo pueda aprender. ¿Cuáles son los principales beneficios que podemos obtener al desarrollar una inteligencia emocional? Bueno, cuando nosotros tenemos una adecuada inteligencia emocional, podemos ser parte productiva de la sociedad. Esto va desde un punto muy particular hasta un punto muy general. Desde el punto de vista particular, empezamos desde el primer individuo, en este caso, por ejemplo, yo. Tengo que ser capaz de conocer cuáles son las emociones que he podido experimentar a lo largo de mi vida y qué sensaciones me dejaron ellas. ¿Para qué? Para que a partir de esta experiencia pueda tener un punto de equilibrio entre ambas. Si estoy muy triste, saber hasta qué punto me es permisible llegar, estar triste sin tal vez llegar a tener tendencias suicidas, estar feliz sin la necesidad de llegar al libertinaje, estar enojado sin la necesidad de llegar a el desquite físico con algo o con alguien. El poder regular y controlar todas estas emociones me permite a mí empezar a adentrarme dentro de la sociedad. Y esto empieza desde el primer individuo hasta su entorno próximo, que puede ser mamá y papá, reconocer ante qué situaciones se están enfrentando ellos, cómo se sienten y yo cómo puedo ayudarlos. Desde que ya eres parte de una familia, desde que tienes esposa, cómo puedes sobrellevar un día a día con tu pareja, cómo pueden hacer que las cosas funcionen dentro de un matrimonio, incluso eso puede influir mucho dentro de la inteligencia emocional. Ahora, si ya tenemos un hijo de por medio, tiene que haber un control aún mayor de esta inteligencia, de estas emociones. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en ese momento en los individuos que tienen que educar a otro ser humano en estas tendencias, en estas inteligencias, en estas emociones. Nosotros tenemos que aprender a controlarlas para poder enseñar a alguien más qué emoción está sintiendo, qué significa esa emoción, a analizarla, a saber cómo puede detenerse, en qué momento tiene que detenerse y dejar una experiencia positiva para él. Incluso cuando estás dentro de tu trabajo, nosotros como docentes nos damos cuenta de todas
estas fallas que puede llegar a haber dentro de la sociedad. Cuando estamos con alumnos que tienen cero manejo de sus emociones, que presentan muchísimas conductas disruptivas, hasta aquellos que tienen un excelente control de sus emociones y son una parte fundamental para el pilar de la educación, o por lo menos dentro del aula de clases. Todo esto se ve reflejado tanto en la persona, en su entorno próximo y en su entorno social. De manera personal, ¿cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional? Personalmente considero que la inteligencia emocional se aprende con base en la experiencia. Generalmente nosotros tenemos unas emociones definidas, ¿sí? Estas emociones yo puedo ir, buscarlas en un libro, en internet. De manera personal, ¿cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional? Desde mi punto de vista personal, siempre he considerado que esta inteligencia se desarrolla con base en la experiencia. Aunque en muchas ocasiones tenemos libros, literatura para poder encaminarnos, incluso aunque yo puedo tomar en ese momento una computadora y saber qué es la tristeza, qué es el enojo, qué es la ira, recomendaciones para poder sobrellevarla, tips de relajación, tips de control, aunque yo pueda incluso leer experiencias que han pasado otros individuos y cómo lograron sobrellevarla, no hay nada como vivir estas emociones y estas sensaciones. En muchas ocasiones estas sensaciones o emociones vienen a partir de una situación que puede ser muy ligera, desafiante o dominante para nosotros. No es lo mismo sobrellevar, por ejemplo, la primer pérdida que a lo mejor sufrimos dentro de nuestro entorno próximo, que es la de nuestros abuelitos, que en ese momento podemos llegar a sentir una sensación inmensa de tristeza, a comenzar a perder a un familiar más querido, a un amigo muy cercano, a una pareja, a un padre. Aunque en muchas ocasiones ya enfrentamos esa situación y nosotros logramos saber cómo salir de ella, cómo lograr la gestión de mis emociones, entramos dentro de una zona de confort, y el hecho de que llegue otra situación conflictiva a detonar que salgamos de ella provoca que nuestra experiencia cambie, y generalmente esa experiencia va a seguir creciendo, creciendo y creciendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, personalmente considero que es muy importante enfrentarte ante diversas situaciones que pongan en reto esta inteligencia emocional que ya has logrado dominar a lo largo de los años, ¿sí? Generalmente cuando se es muy pequeño apenas se está aprendiendo a dominar esta inteligencia. Ahora que somos adultos y con el paso de los años nos volveremos más capaces de poder hacerlo. Y precisamente esta capacidad que estamos adquiriendo va a ser que tarde o temprano nosotros podamos encaminar a otro individuo a poder dominar sus emociones, a poder tener una buena gestión de sus emociones. Como docente frente a grupo, ¿cómo podemos fomentar la inteligencia emocional en la educación? Siento que es una respuesta un poco complicada de contestar, porque existen talleres, dinámicas, actividades, diplomados, existe muchísimo material para que nosotros podamos tomar la iniciativa de enfrentar conductas que no son propias de un salón de clase, que nosotros podamos decidir educar a los alumnos emocionalmente, que incluso es algo que ya se está manejando o se estaba manejando en el anterior plan de estudios y que esperemos se siga retomando en este. Pero todo parte de la situación a la cual nos estamos enfrentando como docentes y como grupo. Aunque muy probablemente yo pueda tener un libro de Goleman y comenzar a leerlo y tratar de hacer la gestión de las emociones dentro de mi grupo, si yo no me dirijo adecuadamente con el autor y la necesidad de mi grupo sin antes haber estudiado qué es lo que está pasando en mi grupo para que se comporte así, cuáles son las situaciones a las que se están enfrentando,
qué sienten ellos como individuos, qué es lo que está pasando dentro de su entorno próximo, muy probablemente no encuentre una solución adecuada para ellos. Sí, puede influir en cierta medida, puede haber un pequeño avance, pero si este avance no tiene una continuidad gradual con lo que necesita el grupo, tarde o temprano se va a perder. Entonces, el hecho de trabajar con un aspecto cualitativo como las emociones siempre ha sido un reto dentro de la educación, porque es algo que no podemos medir. Yo no puedo entrar en la cabeza de mi alumno y conocer todo de él. El alumno tiene que tener esa capacidad para abrirse con nosotros y con las personas que buscan ayudarlo. Entonces, sigo considerando que esto se refiere muchísimo a la experiencia que puedes tener frente al grupo, frente al control de tus emociones y frente a toda la teoría que conlleva la inteligencia emocional. Muchas gracias.